Pues primero le agradezco a la Oficina de Posgrados en Antropología por la invitación y por la invitación a participar en el 9º ciclo de conferencias. Pues, como bien lo decía Job, mi investigación se basa en dos viajes a campo que hice en los años 2007 y 2008, y pues en ellos descubrí una serie de problemáticas que me llevaron a plantear varias hipótesis. Más que contarles los resultados o decir un problema, un desarrollo y unas conclusiones, quisiera plantear justamente, la presentación se plantea en base a las 6 preguntas que aparecen en el resumen. Vamos avanzando. Pues esta presentación actúa en 3 países, una frontera y muchos límites. Los 3 países son Brasil, Colombia y Perú. Antropología de la triple frontera amazónica. Bueno, para ubicarnos en la zona, veo un mapa. La idea de la presentación justamente y de la investigación es retomando, parafraseando a Alejandro Brinson, que es un antropólogo argentino que ha trabajado sobre los temas de fronteras en Latinoamérica, poner la periferia como centro. Justamente lo que el punto rojo sería la triple frontera amazónica, la confluencia de los 3 países, y justamente ese punto podría ser considerado la periferia de los 3 países. Aquí está Perú y llega, bueno, esta línea está más trazada, realmente esta línea tendría que terminar acá. Aquí está Brasil y aquí está Colombia con el trapecio amazónico. Entonces vamos a intentar mirar la triple frontera amazónica, esa confluencia, ponerla en el centro de análisis y de investigación. El problema de investigación se trata de un hecho concreto y una pregunta en base a ese hecho. Los habitantes del espacio adyacente a los límites políticos internacionales entre Brasil, Colombia y Perú cruzan y transitan de manera constante y cotidiana a través de los mismos. ¿Por qué se presenta esta dinámica y cómo afecta la construcción del espacio fronterizo y las formas en que brasileños, colombianos y peruanos se relacionan en la triple frontera? En base, para resolver ese problema, partimos de algunos conceptos básicos, y en base a esos conceptos básicos y esta problemática y el trabajo de campo que se realizó, se plantean 4 hipótesis centrales que se van a desarrollar de acuerdo a cada pregunta, como lo veremos a continuación. Sin embargo, quiero que tengan muy en cuenta las 4 hipótesis en las cuales se enmarca el trabajo y la investigación. Entonces, como conceptos básicos, es necesario distinguir y diferenciar entre el concepto de límite y el concepto de frontera. El concepto de límite es una concepción lineal, es el trazado geopolítico que define y demarca los territorios soberanos nacionales, e incluso también sirve para delimitar territorios al interior de los países, como los límites entre los departamentos, por ejemplo. La frontera, por el contrario, es un espacio, corresponde a una noción espacial, y por tanto es una zona o un área donde justamente podría presentarse el contacto, las interrelaciones, mientras que el límite, el concepto del límite nos daría como un hasta aquí podemos llegar, un hasta no pase. El concepto de frontera sí nos invita a hacer esa transgresión y nos permite también mirar las relaciones que se presentan entre las diferentes áreas que divide el límite. Si decimos que la frontera es un espacio, pues tenemos que definir espacio. Entonces el espacio lo definimos como una construcción social, que es el resultado de múltiples relaciones, de muchos aspectos: relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones entre las identidades que se ponen en juego, etc. Como espacios o como una construcción social, retomamos el concepto de Bourdieu, que habla de campo de lucha, que es el espacio social donde las posiciones
y las tomas de posición se definen de acuerdo a las relaciones que se presentan. Y para pues, mirar justamente cuáles son esas prácticas o esas dinámicas que se presentan, utilizamos el concepto de cotidianidad, que hace referencia justamente a esas prácticas sociales que dan lugar a las relaciones que se producen y se reproducen en el mismo uso del espacio social construido que llamamos frontera. Las hipótesis que surgieron, es muy importante, las hipótesis se supone que no se las puede plantear incluso en el mismo proyecto. En este caso fue diferente, las hipótesis surgieron justamente del campo. Cuando tú estás en el campo te das cuenta de muchas cosas y puedes plantear diferentes hipótesis que al final vas a pues, verificar o no, o vas a intentar dar respuesta a cómo se producen y a qué responden. La primera hipótesis sería que la triple frontera amazónica se ha configurado históricamente como un escenario fronterizo. Es decir, la zona del puntico ese que veíamos siempre ha sido una zona de tránsito constante, de relaciones donde se han dado muchas prácticas, incluso antes de la invasión europea. Ahí se concentran en la Amazonia muchos grupos indígenas y también en esa parte específica había muchas interrelaciones entre los diferentes grupos indígenas prehispánicos. Cuando ya llegaron los españoles y los portugueses, justamente ese espacio también siempre estuvo en una constante disputa, y eso igual ya lo veremos más adelante con mapas específicos. La segunda hipótesis es que las interdependencias e interrelaciones entre las poblaciones fronterizas dieron lugar a un espacio particular que denominamos o denominan en la región algunos autores microcontexto fronterizo. Ya veremos qué abarca este microcontexto fronterizo. La tercera hipótesis sería que la cotidianidad es transfronteriza en el sentido que va más allá de los límites y cruza constantemente las fronteras, y trinacional por la cuenta del cruce permanente y la presencia de las tres nacionalidades respecto de múltiples situaciones concretas. Y la última hipótesis sería justamente que la nacionalidad es simultáneamente el principal factor de asimilación al tiempo que es el principal factor de diferenciación, de modo que, como toda frontera, une al tiempo que separa. Para centrarnos en las preguntas que planteábamos en el resumen, la primera pregunta es si es posible una antropología de las fronteras o hacemos antropología en las fronteras. Yo diré que lo que hacemos es antropología en las fronteras. Ya veremos por qué. Es necesario destacar que la antropología siempre ha hecho constantes aportes a los diferentes estudios de frontera. Alejandro Brinson nos dice que la propia noción de cultura de la antropología fue creadora de fronteras, puesto que concebir la cultura como un todo integrado de costumbres, creencias y prácticas, o como significados compartidos por una comunidad, implica necesariamente delimitar con precisión conjuntos humanos. Los aportes pioneros a la antropología hacia el estudio de fronteras serían cuatro autores. El primero sería Ivan Spricher en su estudio sobre los NUE, y nos plantea que hay una noción relacional de identidad. El autor plantea que entre los diferentes grupos hay una distancia estructural, y esa distancia estructural nos marca el grado de distinción de interrelaciones y a la vez determina el grado de identificación. Ivan Spricher dirá que a mayor contacto hay mayor conflicto. Otros antropólogos dirán que eso no es tan así, pero igual lo importante destacar aquí es que hablamos de un sistema relacional para hablar de la identidad en una zona de fronteras o en los diferentes grupos étnicos. Bueno,
Edmund Lynch, en su estudio sobre los Kachin de la alta Birmania, nos dice, bueno, ya podemos avanzar a un concepto de fronteras culturales. Lo principal para el estudio de fronteras sería que la diferencia cultural no implica la pertenencia a sistemas sociales diferenciados. Es decir, puede haber un solo sistema, aunque dentro del mismo sistema puedan haber varias concepciones culturales. Por eso, la relación se da sin que importen mucho los atributos culturales, siempre va a haber una relación ahí, y la estructura social justamente se forja por la interrelación. Los grupos étnicos y sus fronteras nos habla del análisis de las relaciones sociales y nos dice que las fronteras son situacionales y no primordiales, es decir, que se presentan de acuerdo a diferentes coyunturas o a las relaciones o a la estructura de cada grupo, en lugar de que las fronteras sean las que estructuren al mundo grupo. Por eso los rasgos culturalmente compartidos se pueden presentar según el contexto y los intereses de los actores o de los grupos, y la convivencia cotidiana, aunque haya muchas relaciones, no implica que se tenga una identificación compartida. Es decir, la identidad no dependería de cómo se vive en conjunto. Finalmente, Roberto Cardoso de Oliveira, sobre los ticuna, habla del concepto de fricción interétnica. Y ahí nos plantea que hay relaciones conflictivas moldeadas por la estructura de sujeción y dominación. Él está hablando pues, justamente del lado brasileño, y plantea la diferencia que hay entre los blancos y los indígenas. Y pues habla de que hay una multiplicidad de fronteras justamente provocadas por la situación de contacto, por diferentes modos de relacionarse, y eso da lugar a una cultura del contacto, y con muchos, pues, retomando muchos diferentes valores y sistemas normativos de los diferentes grupos que se reúnen. Estos son los aportes antropológicos que podríamos aplicar a un estudio de fronteras. ¿Cuál sería el modo de aplicarlo a una frontera política internacional? Pues los grupos étnicos, en este caso, pasarían a ser las naciones, los estados-nación, y pues obviamente los nacionales de cada país. Ya veremos cómo se desarrolla eso en la frontera amazónica. La antropología de las fronteras versus antropología en las fronteras. La antropología de las fronteras, el concepto de antropología de las fronteras se empezó a plantear en la década de los 80-90 por los problemas de inmigración que se presentaban, específicamente entre Estados Unidos y México, que es el caso paradigmático del estudio de fronteras. Pues se presenta por el interés en los procesos de inmigración y las diferentes categorías identitarias, la desigualdad y el conflicto cultural que estos procesos de inmigración acarrearían. Entonces, pues autores como Ansaldúa, Borderlands, Rosaldo y Álvarez, hablan de antropología de las fronteras, en especial Álvarez habla de antropología de las fronteras, para el caso de México y de Estados Unidos. Unos autores irlandeses en el 94 van a plantear que la antropología de las fronteras solo se debe dedicar o debe priorizar la negociación de la identidad. Es una antropología específicamente concerniente que tiene que ver con la negociación de la identidad en lugares donde todo el mundo espera que la identidad resulte problemática. Entonces, estaríamos hablando de que la antropología de las fronteras se debe dedicar al estudio de la identidad. Ya veremos qué tan cierto es cierto. Cardoso de Oliveira plantea que como los fundamentos teóricos de la supuesta antropología de las fronteras se basan en los diferentes paradigmas de la teoría antropológica, pues realmente no hace no crea ningún nuevo paradigma ni crea nuevos conceptos, simplemente reutiliza
los de otras concepciones o teorías antropológicas. Por ende, el autor Carlos Oliveira plantea que no debe concebirse no debe hacerse una antropología de las fronteras, sino lo que se hace es una antropología en las fronteras. Lo que intenta hacer entonces la antropología de las fronteras es que desde diferentes posiciones teóricas se analicen las diversas y complejas situaciones socioculturales, en especial cómo se desenvuelven los diferentes actores sociales en las fronteras, donde se conjugan identidades nacionales y eventualmente étnicas. Yo planteo que debemos concebir una antropología de las fronteras y además en las fronteras. ¿Por qué razón? Pues en esta antropología, pues en una antropología de y en las fronteras, indudablemente, los conceptos y los procesos que contemplan la antropología de las fronteras deben ser tenidos en cuenta. Pero también es necesario destacar que lo que hacemos fundamentalmente es antropología en las fronteras cuando vamos a una frontera y la estudiamos y nos localizamos en un contexto geográfico específico. Por eso lo que hace la antropología en las fronteras es que mira o pone la frontera como el eje capaz de centralizar los diferentes enfoques teóricos en el análisis histórico y etnográfico, porque todo estudio de la antropología de las fronteras debe articular los dos enfoques, y esa debe ser una característica de los estudios sobre fronteras. Digamos, no se puede desligar lo que Alejandro Grimson llama procesos de fronterización, y un compañero presente aquí también trabaja específicamente sobre la frontera que estudiamos. Ahorita creo que vamos a escucharlo un poco. Bueno, considera justamente lo que debe considerar la antropología de las fronteras es las ideologías y los discursos que justifican la existencia de los límites para probablemente deconstruirlos y ver cómo se crearon, cómo se fundamentaron o cómo se construyeron, y analizar las prácticas de los estados y de los fronterizos, quienes son realmente los que reconfiguran las fronteras a través de la propia experiencia, de su propia vivencia y sus prácticas sociales cotidianas. En este sentido, la antropología de las fronteras sería muy útil para analizar la persistencia de las discontinuidades territoriales y culturales y sus consecuencias, las cuales, por supuesto, van más allá de las negociaciones identitarias solamente. En cierta medida, la antropología de las fronteras podría ayudarnos a hacer una antropología del Estado, donde analicemos cosas como la ciudadanía, la presencia nacional, la soberanía, cómo se ejerce la soberanía nacional y territorial, la presencia de los estados en la frontera, cómo son concebidos los mismos estados por sus nacionales, cómo se relacionan los nacionales de unos países con otros países, y en particular cómo se vive, se siente y se habita en un lugar donde estamos limitados, porque estamos limitados de alguna manera, pero a la vez, a pesar de la existencia de esos límites, nos podemos relacionar con otros sujetos, que serían nuestros vecinos justamente. Obviamente, las relaciones no tienen por qué ser en términos positivos, también van a haber relaciones conflictivas. Para pasar a una acotación. La primera parte, como tiene 2 o 3 preguntas, son muy teóricas y hay mucho texto en la presentación. Posteriormente ya iremos a ver mapitas y fotitos y nos distensionaremos un poco. Bueno, me pregunto si hay una metodología fronteriza. Entonces, mi respuesta personal sería que, de acuerdo a mi experiencia investigativa y a mi experiencia en campo, diría que cada investigación debe tener una metodología propia. Justamente el doctor mexicano Pablo Vila nos dice que es necesario construir modelos analíticos con base en la experiencia etnográfica del investigador como alternativa a la transposición de modelos teóricos formulados para otras situaciones y contextos geográficos. Lo que está haciendo Vila con esta sencilla frase es
criticando el ejemplo paradigmático del estudio de fronteras. O sea, lo que dice Vila es, no miremos solamente lo que nos aporta el caso o lo que nos dicen los que trabajan sobre la frontera Estados Unidos-México, sino también miremos otros contextos. Pero para mirar estos contextos, cada investigador debería crear su propia metodología, justamente de acuerdo a su experiencia, a sus conocimientos, a sus prácticas y a lo que observa. Mi metodología consistió en lo siguiente. Como justamente de lo que se trata es de un estudio de antropología de las fronteras, debe procurar por el enfoque histórico y por el enfoque etnográfico, comencé por una revisión histórica sobre la Amazonia y sobre la triple frontera amazónica. Ayer, cuando le comentaba a una amiga esta presentación, me preguntó, ¿y vas a hablar sobre los imaginarios de la Amazonia y por qué se llama así? Me hubiera encantado realmente hacerlo, pero creo que sería unas 2 horas. Entonces, pues, voy a decir que obviamente la Amazonia es una construcción casi un oriente, como tomando Asai, es una construcción pues, de los que la han invadido, de los que han llegado a ella y de los que han podido pues, publicar. Contempló no solo esos imaginarios, sino también contempló literatura, revisión de archivo y desde luego pues, revisar cómo se construyeron y se crearon los límites entre los estados. Más adelante los veremos. Creo que lo más importante sería cómo se concibe la etnografía en las fronteras. Debo confesar que por justamente mi profesión de politólogo, hacer etnografía se convirtió en todo un reto para mí. Y creo que pues lo logré y creo que se hizo un buen trabajo. Retomo el concepto de etnografía de Rosana Huber, que es el más sencillo, y ella lo concibe tiene 3 acepciones para definir la etnografía: como enfoque, como método y como texto. Como texto es un producto y es una tesis. Como enfoque es una concepción y práctica del conocimiento propia de la antropología que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ir a un lugar, tenemos que llegar a los miembros, tenemos que ganar su confianza y tenemos que ellos nos miren, que ellos nos digan cómo viven, qué sienten, qué piensan, qué prácticas realizan, etcétera, etcétera. Por ende, la etnografía también es un método, y es un método que, según la autora, y como lo pude comprobar yo en mi propia experiencia, debe partir de una ignorancia, y ella lo denomina ignorancia metodológica. Yo llegué a un lugar, me asenté en un hotel, me asenté en un barrio, me asenté en una zona de una ciudad fronteriza, y a medida que yo me iba relacionando con las personas que iba conociendo, iba descubriendo cómo esas personas viven la frontera. No viven en la frontera, viven la frontera. Y por ende también viven los límites. Por ende, siempre hay que tener una apertura constante. Y hay que, pues, digamos, el método consiste en tener una interlocución constante justamente con esos miembros que queremos conocer y queremos cómo ver, y hacer cuestionamientos no solo a los miembros o a la sociedad que estudiamos, sino también hacer los cuestionamientos nosotros como antropólogos y como sujetos. Por eso, al final se descubre que un antropólogo es siempre el instrumento mismo de su propia investigación. Lo que yo escuchaba, lo que yo veía, era la forma en que yo aprendía de los demás. Era mi forma de relacionarme, pero era mi forma también de captar lo que piensan, lo que sienten y cómo viven los demás. Por eso yo mismo resulté siendo pues, el instrumento de investigación. Obviamente esto no quiere, también implica que haya muchas técnicas etnográficas de colección de información, entrevistas, conversaciones,
encuestas, cartografía social, historias de vida, etcétera, etcétera, que de alguna manera se hicieron. Por ende, la experiencia personal también, si uno es el instrumento de la investigación, su experiencia personal también sirve. Y la experiencia personal de los demás es lo que necesitamos aprender para ver qué es lo que piensan, sienten y cómo viven los demás. Y obviamente aquí ponemos en juego los atributos socioculturales de cada uno. Como yo era un hombre joven, me podía relacionar más fácil con mujeres de cualquier edad que con otros hombres. Por eso la mayoría de entrevistas la logré con mujeres que con hombres. Como yo era una persona del interior, en una zona de frontera, eso me permitía a mí ser muy abierto y cuestionar muchas cosas y preguntarme, ¿qué pasa acá? Y todo es interesante. Y sí, todo me resultaba interesante. De alguna forma se estaba aprendiendo de las demás personas. Ser un politólogo y pues presentarme como investigador de una universidad también me permitía capital cultural y me permitía acceder a otro tipo de escenarios como a las instituciones gubernamentales de los 3 países y pues a la academia también en la frontera. Por ende, pues, se mantuvo una interlocución constante con los políticos, con los fuerzas militares, etc. Y finalmente, después de tener una información, unos datos absurdamente enormes, lo que se hace es un análisis de discurso y de las simbologías. Bueno, esto se ve planteado en el texto, que es el producto. Desde luego, hay unos problemas metodológicos que pues, hay que reconocer y de los cuales hay que ser conscientes cuando están en la frontera. Primero, hay que parafrasear a Carlos Zárate, que es el historiador de esta triple frontera, y él plantea en la introducción a su libro que estar en la frontera no es conocer la frontera. Y eso es básico, porque justamente el aceptar esto es lo que nos permite la ignorancia metodológica. Desde luego hay otras problemáticas más complejas como el nacional, lo que yo denomino nacionalismo metodológico, y es que, pues, como justamente estudié aquí en Bogotá, viví aquí en Bogotá, pues me crié en el centro del país y mi percepción de la frontera era totalmente diferente. Cuando uno hace un ejercicio sencillo y te miras el mapa de Colombia, estando aquí en Bogotá, y miras Leticia o miras el trapecio amazónico, y dices, ¡jue madre, eso queda en el mundo, está de lejos! Pero cuando lo miras, el mapa de Colombia, y estando en Leticia, dices, sí, estaba de lejos y además estoy en la punta del mundo y ya no me relaciono con Colombia, sino me tengo que relacionar con otra gente, con otros países. Porque es que lo que aparece es literalmente Brasil y Perú cuando aparece. Porque la cartografía nacional borra de tajo y blanquea la cartografía de los otros países. No aparecen ni los nombres de las ciudades ni nada, simplemente otro color y el nombre del país. Por ende, pues, llevaba interiorizado un discurso nacionalista que genera una defensa de lo propio y pues, se manifestaba mi nacionalidad, y eso también me llevó a que un trabajo que pretendía ser transfronterizo, sin decir que no lo fuera, pues tuvo bastantes límites y pues mi consecución de información más importante se realizó en la ciudad de Leticia, me sentía más seguro de Leticia, etcétera, etcétera. Desde luego, también existe el desconocimiento del otro fronterizo del vecino. Pues en este caso era complicadísimo el caso del idioma, porque nos enfrentamos al portugués del lado brasileño. Y pues, si desconoces un idioma, probablemente no vas a poder dialogar con las otras personas. Afortunadamente, justamente por ser zona de frontera, los brasileños de la zona de frontera entienden español y los colombianos y peruanos de la zona de frontera también entienden portugués, más adelante. También ha sido un miedo y un rechazo hacia lo extraño,
cuando uno va a pasar, dice, bueno, ya, ¿qué me va a pasar? O en qué voy a terminar, etcétera, etcétera. Es más difícil conseguir fuentes informantes, y pues también hay un desconocimiento de las normas que se presentan pues, a través de múltiples hechos, como las barreras burocráticas. Yo no podía pedir información con un derecho de petición en Brasil o en Perú, porque pues, allá esa no existe. Y eso es dificultado la información. Habría que meter problemáticas también personales que sin duda siempre están pues, presentes en la investigación y la delimitan de alguna manera. Mi trabajo de campo se vio abruptamente detenido por una experiencia que me sucedió en compañía de mi amigo Jorge Aponte, otro profesor brasileño, y es que pues estábamos tomando fotos en la ciudad vecina de Tabatinga y terminamos detenidos por una semana en la cárcel de Tabatinga en Brasil y acusados de narcotráfico por simplemente ser colombianos, porque ese es el estigma que tenemos y cargamos todos los colombianos en el exterior. Más adelante retomaré cómo se crean esos estereotipos. Bueno, aquí ya volvemos aquí ya empieza lo más bonito. ¿Cómo el Estado construye sus límites? Los límites siempre se plantean, los trazados geopolíticos se plantean con tratados internacionales, entre las colonias, los estados, etc. El primer tratado de limitación entre el Imperio de Portugal y el Imperio Español fue el Tratado de Tordesillas en 1494, dos años después del descubrimiento de América. Bueno, el supuesto descubrimiento de América. El Tratado de Tordesillas nos plantea que solo lo que está rayadito vendría a ser la parte pues, portuguesa. El Tratado de Madrid en 1750 ratificó la parte punteadita. Entonces, pues obviamente el imperio portugués se expandió muchísimo más allá del tratado anterior. Con el Tratado de San Ildefonso en 1777, este tratado es fundamental para la triple frontera porque es el tratado que plantea la línea Paporis-Tabatinga, que es el límite entre Brasil y Colombia actual. Pero se planteó también como el límite entre los imperios, que sería el pedacito de trapecio. Y el resto serían los avances, pues después, en el siglo XX, Brasil, como el país más extenso de Sudamérica, del oeste, y pues obviamente se apropió de territorios que en principio le deberían corresponder a los otros estados pues, que se independizaron posteriormente. La pregunta es cómo se apropió. Pues sí, se apropió como hacían el tratado, pero cómo avanzaba. A la nada. Bueno, la expansión luso los brasileños propugnaron por una cuestión militar. O sea, ellos avanzaban. Ese es el concepto de frontera clásico de Jackson Turner en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cómo avanzó? Pues conquistando el oeste. Entonces Brasil, podría decirse, planteó lo mismo. O sea, pues, se iban apropiando militarmente y obviamente iban creando asentamientos y también pues llevaban misioneros. La parte española priorizó más lo misionero que lo militar. Justamente por eso es que Brasil y el Imperio Portugués en un principio logró atrapar más territorio. Pues obviamente lo militar tiene más fuerza y prima sobre lo misionero. Bueno, ¿cuáles son los límites de un fronterizo? Inicialmente,
esta zona es limítrofe y limitada a la vez. Limítrofe, pues porque desde luego están los límites políticos internacionales entre los países, pero también está limitada porque justamente esa zona, lo veremos con mapas, tiene unas dinámicas de relacionamiento diferentes. Cada pedazo de la frontera de cada país se relaciona de manera diferente con sus centros, y eso hace que sea limitado. También, además de los límites que serían como materiales o aquellos límites que nos dicen, vea, hasta aquí no pase porque ya hay otra cosa, también lo vamos a plantear, y creo que son los más importantes, serían los límites subjetivos, que vamos a ver pues, casi al final de la presentación. Sin embargo lo vemos de una vez. Entonces, los límites políticos internacionales, que son establecidos en tratados internacionales ratificados, que son el resultado de múltiples conflictos y negociaciones entre los tres países. Los límites definen hasta dónde cada estado ejerce su soberanía territorial y se atribuye la nacionalidad. Si tú naces en un país, en un estado, pues eres nacional de ese estado y no eres nacional de otro estado. Y pues los límites, en este caso en particular, están presentes en el imaginario individual y colectivo de la población, aunque no exista una edificación, no existan muros, no existen barreras, no existen alambradas, sino que se materializan de otras formas, y en eso consistió, en determinar esas formas, consistió en el trabajo de maestría en geografía de Jorge, que más adelante retomaremos, y creo que, insisto, él nos colaborará más adelante. Los límites de la triple frontera amazónica son otros. Están los límites de los países, están los límites de la zona de frontera, del área de frontera. Entonces, están determinados por que en Leticia y en Tabatinga existen construcciones materiales que tienen regímenes de uso reservado y diferenciado, como las áreas y edificaciones militares, los territorios indígenas, los parques nacionales naturales en el caso de Colombia, las reservas agroecológicas y forestales en el caso de Brasil, etc. Y esto, desde luego, limita el crecimiento urbano de las dos ciudades. Por ende, nos vemos en una zona encerrada, se presenta un encerrado. Además, se desarrollan acciones prácticas como las requisas en los puertos. Cuando hablo de puertos es en aeropuertos y en puerto fluvial, en el río Amazonas, para salir, entrar y movilizarse en la frontera. Por eso también se presenta una aislación. De nuevo, los leticianos se relacionan más fácilmente con Perú y con Brasil que con el centro de Colombia, porque la única forma de acceder o de llegar del centro de Colombia es a través de avión. Bueno, aquí vemos la conurbación de Leticia y Tabatinga. El límite está brutalmente exacerbado porque eso es un hilo de agua realmente. Aquí realmente parece un río, es la quebrada San Antonio. Y pues aquí está la ciudad de Leticia, y aquí está la ciudad de Tabatinga. No se ve, pero pues esta isla de la fantasía pertenece a Leticia. Y al frente de las dos ciudades de Leticia y Tabatinga va a haber una isla peruana que se llama Santa Rosa, por acá, y acá habrá otra isla grandísima que se llama Rondín. Cuando decía que es un espacio limítrofe ilimitado, lo delimitado lo decía específicamente por esta situación. Es un mapa hecho por los militares en la década del 80, a mano de Perú, y plantea que el área urbana de Tabatinga solo es este. Posteriormente se realizó esta área, pero igual aquí hay un área. Este es el área urbana, porque esta es el área militar. Esta es un área indígena y esta es una área agrícola que pertenece al INCRA, que es el Instituto de la Reforma Agraria Brasileña. Por ende, la ciudad se encuentra limitada por todas las construcciones o los espacios diferentes. Este es el límite y pues allá está la Leticia. En el caso de Leticia también hay, bueno, ya veremos el caso de Leticia en el trabajo. Aquí interesa justamente las islas peruanas. Aquí está Santa Rosa,
enfrente de las dos ciudades, y aquí está el rondín. Este es un mapa que un borrado que hicimos con una presentación rápida de afán con Jorge, y pues justamente muestra eso. Entonces, en Tabatinga está el área militar, como vimos en la pasada, está el INCRA, y aquí este es el límite, y en Leticia está esta pequeña área militar, este es el aeropuerto, y esta área militar. Entonces, por ende, también está limitada la ciudad. Ahora sí pasamos a lo más chévere del asunto. ¿Sí ven bien las fotos? ¿Cómo 3 países celebran el nacionalismo? Resulta que en la triple frontera se celebran desfiles militares, se realizan desfiles militares conjuntos. En una semana del 15 al 20 de julio se realiza un festival que se llama el Festival de la Confraternidad Amazónica. Y justamente en el año 2008, el 20 de julio, como deben recordarlo, se celebró en Leticia. Se reunieron los 3 presidentes en la ciudad colombiana, en el Amazonas. Y ese pues alteró un poco la estructura del ritual fronterizo por excelencia que sería la confraternidad amazónica. La confraternidad amazónica tiene varios eventos, están los eventos deportivos, competencias, etc. Pero lo más importante, creo, son las noches ceremoniales. Hay 6 noches ceremoniales. En la primera noche ceremonial es la de inauguración. En esa noche se realizan muestras folclóricas del país anfitrión. Siempre es Colombia, porque el festival tiene como sede principal Leticia, específicamente el Parque Orellana, que es donde se encuentra la concha acústica de la ciudad. Y el segundo día de la confraternidad es un día de la juventud, que en ese año se celebró en Tabatinga. El tercer, cuarto y quinto día son los días de cada país, y en los días de cada país se decora el escenario de la concha acústica con los colores nacionales de los 3 países. Como vemos, pues Perú, Colombia y Brasil. Y la noche final es la noche de cierre del evento, pero es la elección y coronación de la reina de la confraternidad amazónica, una representante por cada país. La confraternidad amazónica generalmente siempre termina el 20 de julio, y justamente pues, está planeada para que termine así, para celebrar el Día Nacional de la Independencia Colombiana. Esta vez, como la celebración así macro nacional se llevó a cabo en Leticia, pues la confraternidad cambió, y justamente lo que hizo fue que inició al día siguiente. O sea, esta vez no se desarrolló, en el 2008 no se desarrolló del 15 al 20, sino del 21 al 25. El desfile militar, siempre participan los militares brasileños, siempre participan los militares peruanos, un desfile militar conjunto en los 3 países. Estos militares específicamente vienen de Iquitos, que es una de la ciudad capital de la región de Loreto, en Perú, y pues siempre participa el ejército y la policía colombiana, que está situada en la frontera. En este caso en particular, pues como fue el magno evento de celebración nacionalista, entonces se llevó este representa la Escuela General Santander, que viajó desde Bogotá. Bueno, en esa oportunidad fueron los 3 presidentes, enviaron el desfile,
Y posteriormente estaba programado el concierto de Carlos Vives y de Shakira. Eso fue... Todos recuerdan que a Shakira se le olvidó. En fin, y lo importante de destacar en estos eventos es que, aunque se quiera celebrar el Día Nacional de cada país, pues realmente termina siendo una celebración en la frontera, y asisten los nacionales de los tres países. Por eso la nacionalidad es a la par el factor de integración y el factor de diferenciación. El discurso de la confraternidad masónica y la hermandad fronteriza se manifiesta en este tipo de eventos. En esta foto fue tomada en un desfile en la isla peruana de Rondilla. Estaban celebrando la fundación de la isla y desde luego invitaron a las autoridades colombianas y brasileñas, y se izaron las tres banderas: la bandera colombiana, la bandera peruana, la bandera brasileña, y este verde es la bandera de la región de Loreto. Pues como era una celebración peruana por excelencia, los estudiantes están con sus uniformes mostrando los colores nacionales. El folclore, bueno, en las noches ceremoniales lo principal son las manifestaciones folclóricas. Entonces, del lado colombiano llevan a bailar bambuco, joropo, etcétera, etcétera. Del lado peruano van bailarines de huayno. Tajante la diferenciación entre costa, sierra y selva peruana. Representan cada región su folclore. Y también de Brasil llevan el espectáculo de batucada, samba, forró, carimbo, bol-bumbá, etcétera, etcétera. Pero lo que se muestra en el evento Cumbre de la Frontera, o en el ritual fronterizo por excelencia, justamente son las muestras folclóricas de cada nación. Y eso es sería la puesta en escena de la visión creada de lo nacional desde los centros. En el caso de Perú es radical, puesto que quien asiste al evento realmente, la delegación que asiste al evento, viene directamente de Iquitos. Por lo menos en Leticia, los leticianos sí son quienes organizan el evento, pero realmente los habitantes peruanos de la frontera no tienen mayor representación. Si acaso, los que pueden pasan el río y van a ver el espectáculo, y desde luego los que viven en las dos ciudades pueden ir a ver las muestras folclóricas de su país. Pero lo que se muestra, insisto, es el folclore nacional concebido desde el centro de los países. En la Festival de la Confraternidad Masónica, que es un festival de integración. El folclore, manifestaciones artísticas y culturales y la simbología nacionales representan a cada estado, pero en conjunto simbolizan la hermandad de los países y pueblos fronterizos. Entonces, en esa fecha, en una esquina que es clásica, en la esquina de la Casa Cueva, y la esquina también de Casa Melgarejo, hay tres asientos, bancas, y pintaron cada banca con el color de... colocaron la bandera y colocaron las tres banderas iguales. En Santa Rosa, en todos los locales comerciales, generalmente varios restaurantes, se encuentran representaciones similares, las banderas de los tres países, y en este caso dice un solo corazón, celebran Río Amazonas. Y en Tabatinga encontré un mural que es similar al escudo de Naciones Unidas, la ONU, pero resulta que aquí las llaman, sería el escudo de las naciones hermanas, y esas naciones hermanas están representadas de nuevo por la bandera de los tres países, Colombia, Brasil y Perú, y aquí tenemos la N de naciones y la H en vez de la N de nation.
¿Cómo conviven la hermandad y la diferencia? Esta es una foto del paso limítrofe entre la ciudad de Leticia y Cavaquinho. De este lado es Leticia y apenas pasamos este policía acostado, estaremos en Brasil. Hay 7 diferencias, digamos, no, hay 7 detalles de esta imagen que representan la diferencia entre los dos países. ¿Alguien me ayuda con las diferencias? Primero está un letrero que dice: aquí comienza Brasil. Desde luego hay un cambio de idioma, es un indicador. Primero, aquí hay un hito limítrofe. Segunda, el hito principal estará ubicado por acá. Este espacio se llama Parque de la Amistad y hay unas placas de conmemoración, se venció en el 83, y esta placa estará en portugués y la placa del lado colombiano estará en español. Tercera diferencia. La cuarta sería el mismo policía acostado. La quinta sería los mototaxistas. Los mototaxistas brasileños usan chaleco, los mototaxistas colombianos no lo usan. A los mototaxistas se los reconoce por el casco. Y las otras dos diferencias serían el aviso de bienvenido a Brasil oficial, con los datos oficiales, población, etcétera, del país, el idioma, la lengua, la moneda, y la bandera de Brasil. Esas serían las 7 diferencias. Bueno, pero como ven, pues el paso puede hacerse sin ningún problema, no hay ninguna restricción, no hay ningún muro, no hay ninguna alambrada, no hay nada que limite el paso. Así conviven la hermandad y la diferencia. La cotidianidad transfronteriza y trinacional. Bueno, está dada por múltiples situaciones y prácticas. En principio tenemos las relaciones sociales que se establecen por cuenta del cruce limítrofe. Hablamos de relaciones familiares, de parentesco, hablamos de relaciones de compadrazgo y hablamos también de relaciones de amistad. Este es un esquema básico de parentesco. Entonces, el rojo es Perú, el verde es Brasil y el amarillo es Colombia. Una mujer peruana se casó con un brasileño y tuvieron a una mujer peruana que se casó con un colombiano, y ellos tuvieron a una mujer colombiana que se casó con un brasileño y tuvieron un brasileño. Este núcleo vive en Tabatinga, este núcleo vive en Santa Rosa, en Perú, y este núcleo vive en Leticia. Están los 3 países, los 3 lados de la frontera representados, las 3 nacionalidades representadas en este esquema simple de parejas. Desde luego, estas relaciones sociales no son nuevas. Como he dicho, a lo largo de la historia, el mismo cruce ha hecho que se relacionen las personas y que se presenten. El caso de familias, hay 4 o 5 tipos de familias. La familia binacional, la familia trinacional, la familia transfronteriza y la familia transnacional. En la frontera se pueden ver esos casos. Los esquemas de parentesco mucho más amplios se podrían ver esos parentescos. Se presenta el manejo de múltiples lenguas. Estaría en un principio pues, los idiomas oficiales de los países, en Perú y Colombia el español, en Brasil el portugués. Muchos plantean que esta existencia como el... Perdón, a propósito de las lenguas, los indígenas de las 3 nacionalidades hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje. Los indígenas, pues inicialmente hablan en su lengua nativa, digamos, Huitoto. Las etnias presentes son relativamente 4 o 5: Ticuna, Huitoto, Huitoto Minane, Cocama y... Perdón, no es una sola lengua luego. Un momento.
La comunidad más grande, el grupo étnico más representativo de la región serían los ticuna. Los ticuna están presentes en los tres países y hablan ticuna. Obviamente han cooptado características nacionales de los tres países, pero se movilizan constantemente y logran entenderse. Desde luego también hay diferencias entre el ticuna que hablan los brasileños, es diferente en ciertas cosas al ticuna que hablan los peruanos y al ticuna que hablan los colombianos, pero en realidad tienen el mismo base y se pueden comunicar sin problema. Ahora, tanto los indígenas como los demás habitantes indígenas, colonos, blancos, llamarlos de algún modo, desarrollan un bilingüismo, y eso es lo que muchos plantean que existe un portuñol, y yo no creo que exista el portuñol. Lo que existe son, digamos, como justamente el hecho de vivir en la frontera genera que uno esté en constante relacionamiento con personas que hablan el otro idioma, uno va aprendiendo ese otro idioma. Entonces hay una asimilación del idioma y hay una especie de bilingüismo como camuflado o soterrado. Entonces, yo soy bilingüe en el sentido de que entiendo el portugués que me hablan, pero no soy capaz de hablarlo y no soy capaz tampoco, mucho menos de escribirlo. En el caso de los indígenas es más grave el asunto porque también son bilingües, también pueden hablar español y portugués además de su lengua. Entonces estaríamos hablando de que ponemos en juego múltiples lenguas. Para el caso específico de los ticuna o de los indígenas, la tesis de Claudia López Garcés es buenísima y si quieres ahorita la compartimos. Y en el peso. ¿Perdón? Del peso, obviamente, en Brasil, por un ejemplo, yo llamo de aquí a España 300 gramos de minuto. Digo, cuando por ejemplo uno estuvo por el Guayní límites con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Llamar a Venezuela, por decir algo, con un peso podría demorarme yo 15 minutos. Y en Colombia, llamar del Guayní a otra parte, ese peso no me alcanza casi ni un minuto, ¿no? ¿Y qué me dice el Brasil? Un día que estuve en Sao Paulo, llamé a Bogotá, que el minuto me valió 10.000 pesos. Por un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para manejar ahí el peso? ¿Qué peso manejan? ¿Cómo lo gestionan? Entonces, es interesante. No lo había planteado acá, pero sí es interesantísimo el manejo del dinero. En la zona de fronteras, en esta triple frontera se manejan las dos monedas oficiales de dos países, de Colombia y de Brasil. Porque tú puedes pagar, hay un equilibrio básico. O sea, si tú haces transacciones en reales, la moneda oficial brasileña, aquí en Bogotá probablemente no haya ese equilibrio, pero en la zona de frontera siempre se logra cierto equilibrio. Generalmente un real son 1.000 pesos y la oscilación no baja de 950 a 1.050, se mantienen en ese equilibrio. Lo interesante es que en los tres países, incluso en el Perú, yo nunca vi un solo. O sea, cuando yo fui a Santa Rosa, cuando yo fui a Rondiña, cuando yo fui a la provincia de Mario Rivero, ya pasando el río, o a Islandia, aceptan y se maneja reales y pesos. Tú no ves nuevos soles. ¿Por qué? Porque vale menos. No, porque no llega hasta allá, porque es que resulta que la forma de relacionarse no se necesita. Si tú haces mercado en Brasil, si tú haces mercado en Colombia, los peruanos van a hacer mercado en Brasil y Colombia, van a vender sus productos, los productos de las islas peruanas van a venderlos a los puertos de las ciudades, pues la plata que recoges está en pesos o en reales. Entonces la moneda peruana casi no se ve en la frontera, solo se ve para las transacciones periferia, centro, pues en la frontera y para grandes transacciones. El pescado que sale para en las dos ciudades. Entonces las monedas que se manejan son pesos y reales y no hay ningún problema en que tú vayas a un restaurante brasileño en Tabatinga
y pidas la cuenta y te digan $40, entonces tú pagas 40.000 pesos. Tú pagas un billete de 50 y te devuelven o 10 reales o 10.000 pesos. No hay ningún problema. Y se acepta y se maneja sin ningún problema. Al revés también pasa. Si tú estás en Leticia y en un brasileño o tú tienes reales, los puedes gastar sin problema. Insisto, esto aplica para las transacciones como cotidianas. Comprar papel higiénico, jabones, en el mercado, ir a restaurantes, etcétera, etcétera. Para las grandes transacciones ya pues, sí se manejan grandes cambios y de hecho hay muchas casas de cambio, sobre todo en el puerto, en la bajada del puerto de Leticia. Pero circula mucho el dólar allá. No circuló en una época. No, para cuando uno viaja a Iquitos, el dólar es necesario porque en Iquitos se maneja el sol y el dólar. No, y se manejan en una época, en la década del 80, los dólares se pululaban en la frontera, pero realmente ahora no creo que sean tan usados. Existe una dieta amazónica y complementariedad comercial, hay una gastronomía fronteriza, se consiguen platos de los 3 países. Tú vas a preparar un almuerzo, entonces compras la papa peruana, pues, la que más hay, es la más económica además, porque pensar en papa criolla pues es imposible, ya un kilo te costaría 10.000 pesos. Eso es una ajiaco ya es imposible. También pues se abastecen mutuamente de mercancías, bienes y servicios. Las frutas de la región pues también se come, lo que se produce en la región también se vende en las ciudades, específicamente en los puertos. Y otra cosa que es cotidiana y se reúne lo transfronterizo y lo trinacional, son las rumbas y las celebraciones. Entonces los lugares de ocio siempre tendrán personas de las 3 nacionalidades y pues colocan los 3 tipos de música nacional y los ritmos internacionales como reggaetón, salsa, merengue, etc. Se realizan las fiestas patrias con actividades conjuntas que acabamos de ver y se realizan eventos que resaltan las grandes fronteras. Esta foto es un señor, es una pareja de colombianos, el señor pues, porta la camiseta en su cuello la bandera colombiana y la señora tiene la banderita de Brasil. Bueno, ahora ya vamos a hablar de lo que diferencia los límites socioculturales. Entonces, hablamos de que los límites socioculturales son límites subjetivos que resultan del habitar y vivir en la frontera, así como de construirla y percibirla. Son construidos en la cotidianidad y alimentados por los imaginarios de la alteridad. Desde luego se pueden poner en múltiples características o categorías de identidad, como sería la orientación sexual, el género, clase, raza, grupo étnico, nacionalidad, edad, grupo político, creencia política, vestido, comida, gusto. Muchos factores los que juegan a la hora de crear estos límites subjetivos. Y pues desde luego esto genera relaciones sociales de diferenciación que desde luego pueden llegar a ser de exclusión. En tal sentido estos límites socioculturales definen con quién uno se relaciona y a qué lugares uno puede acceder. Los habitantes fronterizos reconstruyen estereotipos y prácticas de diferenciación e exclusión hacia los vecinos de las otras nacionalidades. Entonces, se reproduce el estereotipo que cargamos los nacionales de los 3 países. Entonces, Brasil, como es el país del sexo, cuando tú entras en contacto con una brasileña, probablemente pues usualmente se pretende que pueda pasar algo de connotación sexual. Una brasileña. Son característicos pues, los bailes, los movimientos exóticos, etc. Incluso en el lugar de rumba más destacado de Leticia en esa época, que era Calúa, pues las noches de los sábados y los jueves se presentan show de garotas. Nosotros no teníamos, pues, realmente tomar fotos no es un delito en ningún país del mundo que yo sepa.
Y pues, listo, estábamos en un lugar y en un espacio y en la hora que no era, porque realmente iba a pasar un hecho concreto en la ciudad de Tabatinga y por ende las autoridades brasileñas estaban tensas. Entonces, cuando vieron a 3 colombianos tomando fotos, dijeron: estos están aquí haciendo algo raro. Ya nos cogieron, etcétera, etcétera, y nos dijeron por qué razón, nos prendieron la cámara, los celulares, etcétera, etcétera. Y estábamos, como ya llevamos 2-3 días en la cárcel, y nos llevaron unos documentos, los abogados y el cónsul, que tuvimos que llamar y tuvimos que, pues, obviamente, contratar. Y ahí, en un espacio chiquitico, decía: investigación por narcotráfico. ¿Cómo se relaciona el hecho de tomar unas fotos, de estar en un país extranjero, con ser narcotraficante? Es algo que aún no me explico. Pero la explicación que yo supongo y asumo es que, obviamente, por ser colombianos, cogieron el estigma que cargamos y nos relacionaron directamente, pues, con el estigma, con el narcotráfico. Y además, pues, Colombia también tiene la fama de tener las FARC, organizaciones terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, también estábamos relacionados con OurCrim, que son las organizaciones criminosas, organizaciones criminales. Y Perú, pues, es un país de indios. Entonces, pues, los rasgos son indiados, son los sucios, son los brutos, etcétera, etcétera. Pues, es tajante. De hecho, hay lugares en las mismas ciudades que son para los paisanos, dirán algunos, y los paisanos son los indígenas, que están directamente vinculados con el fenotipo, podría decirse, peruano. El fenotipo me gusta mucho. Es con los rasgos fisonómicos que se le atribuyen al peruano. Entonces, alguna vez tú vas pasando y ves que en un lugar determinado hay muchas personas con las mismas características fisonómicas y instintivamente asumes que son peruanos, o también puedes asumir que son brasileños o que son colombianos, depende de la vestimenta, de la forma de hablar, de la forma de expresarse, etcétera, etcétera. Desde luego hay muchas personas que manejan los repertorios culturales de los dos o incluso de los 3 países. Nos encontramos alguna vez con una mujer que era colombiana, que nos habló casi toda la noche en portugués, hasta que nos confesó que era colombiana y que alguna vez la mamá le había dicho que cuando estuviera en Brasil solo hablara portugués, que en Colombia solo hablara español. Entonces esta mujer, sí puede, como maneja los repertorios culturales de los 2 países, puede jugar o poner sus identidades en juego en distintos escenarios y pues realmente aparentar que no es. A Jorge también le ocurrió alguna vez que iban tuvieron un problema a la salida de un bar y iban a discutir, y entonces el que salió a discutir solo le hablaba en portugués y lo amenazaba con llamar a la policía brasileña, que pues, es bastante temida en la región. Y de un momento a otro salió el hermano del que estaba discutiendo, el que solo hablaba en portugués, y era amigo de un amigo, y le dijo: no, si usted también es colombiano, es no sé qué, háblenles en español. Y ya, el asunto se resolvió así. La política es la diferencia, pues desde luego, insisto, hay muchas cosas que pasan, hay muchas relaciones transfronterizas, sociales, políticas, familiares, económicas, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, los límites están ahí. Entonces, justamente, el 20 de julio del 2008 fue una situación contradictoria, puesto que mientras los 3 presidentes estaban sentados en el palco de honor viendo el desfile militar conjunto, y habían muchos colombianos, peruanos y brasileños, el límite, que usualmente nunca está restringido, ese día estaba restringido por unos conos, una barrera, unos guardias y militares brasileños. Este es, digamos, el otro lado de la imagen que acabamos de ver. Aquí está el Parque de la Amistad y pues esta es la avenida
la avenida internacional hasta donde está el puente, y desde acá, como comienzan los colorcitos, los andenes pintados, será la avenida Misali en Tabatín. Cuando Jorge plantea que los límites, insisto, existen como trazado geopolítico, está ahí, pero se edifican de diferentes formas. Entonces, pues luego, en muchos países pueden existir muros, alambradas, qué sé yo. En el caso de las dos ciudades, existen zonas que priorizan un tipo de edificación a otro. Entonces, en este caso, el límite está dado por una zona verde que es totalmente deshabitada. Y hay casas sobre esa zona verde, como estas construcciones sobre esta zona verde, que dan el frente o la espalda al límite. Pues la que da al frente, obviamente, pues tendrá más relaciones con Colombia, la que da la espalda, pues realmente consigue el límite. Esto hasta el año 2007 fue una caseta de la policía militar brasileña. Bueno, entonces, lo contradictorio está en que, insisto, el paso siempre es libre, tú transitas sin ningún problema, compras, traes, vendes, etcétera, etcétera. Pero ese día que estaban los tres presidentes, que estaban muchas personas reunidas celebrando un día nacional y estaban los países diferenciados, realmente ese día el límite se hizo efectivo, porque no solo estaban estos guardas en las calles, sino también para entrar a Colombia nos pidieron el documento de identificación, la cédula de ciudadanía, y los funcionarios del DAS verificaban si teníamos antecedentes, etcétera, etcétera, y aprobaban o no aprobaban, depende la entrada. Entonces, los límites determinan la soberanía estatal manifiesta en la presencia institucional y las diferentes políticas nacionales. Desde luego también se presentan casos de doble o triple nacionalidad. Generalmente, y esto lo habla muy bien Claudia Leonor López en su tesis sobre los ticuna, de instrumentalización de la identidad nacional, específicamente en el caso de los indígenas. Pues desde luego, si tú tienes la nacionalidad de un país, tienes derecho a los beneficios de ese país, salud, educación, etc. Entonces, hay una instrumentalización de la identidad nacional por el bienestar socioeconómico, y también hay una instrumentalización por las prácticas ilegales que pueden presentarse en cualquier zona de frontera, contrabando, etcétera, etcétera. Finalmente, voy a plantear los resultados de hacer antropología de etnografía en esta triple frontera amazónica. Entonces decimos que la triple frontera amazónica es un espacio socialmente construido por las relaciones de los habitantes fronterizos y constituido por sus prácticas cotidianas. Y decimos que el contacto permanente y cotidiano a lo largo de la historia ha permitido una dinámica simultánea de asimilación, interpenetración y diferenciación o separación, dando lugar a una cultura del contacto, lo veíamos con Carlos Olivera, con regímenes de intercambio definidos y la vinculación a partir de identificaciones distintivas, nacionales. Insisto, la nacionalidad es el factor de diferenciación, a la vez que es el factor de integración o de identificación. Y entonces, de esta forma la frontera aparece como contacto y como fábrica de distinciones, retomando a Grimson, debido a que las diferencias son producto de la frontera y todo lo que su existencia implica. La frase que yo creo marca el interés de cualquier antropólogo en las zonas de frontera es esta de Renato Rosario, que plantea que las fronteras no deben considerarse como zonas transicionales de análisis vacío, sino como sitios de producción cultural creativa que requieren de investigación. Y finalmente los dejo con una frase de un cantante que estará el próximo 3 de abril en Bogotá, Manu Chao. El viento viene, el viento se va por la frontera, y la suerte viene y la suerte se va por la frontera. Muchas gracias por su atención. Pues creo que abrimos a preguntas.